Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Anoche fue la Orquesta de la Naturaleza a detener la siesta, a encocuyar cabezas con relámpagos de infancia y humedad de niñez. Sortilegio de semejanza, sortilegios como el rocío, sortilegio de la esperanza, sortilegio para mi río. Pidiendo con ansias acción por la naturaleza, desde los versos de Silvia Rodríguez, entramos ya en esta conspiración espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Desde un viaje enamorado por el río Ariguanabo, te digo lo que ya sabes, que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Una mirada lo dice todo. La fundación es el resultado del trabajo y de la insistencia, de la tenacidad de mucha gente de aquí del pueblo. En primer lugar, de Giraldo Alayón, que como ustedes saben es un célebre estudiante o estudioso, perdón, de los insectos, específicamente de las arañas. Es famoso en el mundo por eso. Es mi amigo desde que teníamos 3 años. Fuimos juntos a la escuela por primera vez. Después él tomó el camino de la ciencia y yo me fui inclinando a las letras y a la música. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma, a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí. Cuando yo era muchacho, el río corría cristalino en un fondo de piedras y los muchachos se bañaban ahí. E incluso hay un lugar antes del puente, de la Loma de Hielo, como le llamamos nosotros, que se llama el Charco del Negrito. En el Charco del Negrito aprendieron a nadar la mayor parte de los muchachos. Yo no aprendí a nadar ahí porque vivía muy cerca de ahí y si el viejo se enteraba me corría el lomo. Entonces tuve que aprender a nadar por allá, por el ojo de Nico. En ese río aprendimos a nadar la mayoría de los ariguanabenses. Aquí y en un lugar que hay de la represa para allá, que se llama el Charco del Negrito, que era donde los niños aprendían a nadar. De niño, cuando entonces descubrimos la cueva del Sumidero, que vimos aquello, pensábamos que debían haber otros encantos en este pueblo. Y fue cuando decidimos, cuando ya teníamos 7 u 8 años, venir a aprender a nadar a este lugar donde estamos hoy. Y a partir de ese momento empezamos a cogerle un cariño tal a este lugar, que hoy por hoy, donde quiera que estemos, lo primero que nos viene a la mente es este lugar. Desde hace muchos años, o mejor, desde siempre, el río Ariguanabo ha sido preocupación de todos los que nacimos aquí en el pueblo de San Antonio de los Baños. Y esa es nuestra lucha en los últimos 20 años, y en los últimos 50, cuando éramos unos muchachos de secundaria básica, que comenzamos aquí a colectar mariposas y a meternos en cuevas y qué sé yo, y a un poco conocer esta naturaleza. Para nosotros el río es el elemento más importante de nuestra identidad, porque incluso en San Antonio casi todo se llama Ariguanabo, mucho se ha llamado Ariguanabo. El primer periódico se llamó Ariguanabo, la primera imprenta, café, distintas cosas, e incluso ahora la fundación es Ariguanabo. Para mí el río es vida, es decir, no concebiría. Todo el mundo me pregunta, ¿dónde tú eres? El Ariguanabo. Si no hubiera río, no sé de dónde fuera, porque soy del Ariguanabo. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Prácticamente toda la cultura del pueblo ha girado en torno al río. El río atraviesa el pueblo, lo embellece, se han construido parques, puentes alrededor del río. El río incluso muere en el pueblo. El río tiene manantiales, que nosotros aquí le llamamos ojos de agua. Tiene 11 kilómetros de largo, pero hay 1 kilómetro dentro del pueblo. Y para pasar de un barrio a otro hay que pasar por puentes. Y el río se pierde en una cueva, que nosotros llamamos aquí la cueva del Sumidero. Y empieza un cauce subterráneo.
Cuando yo era chiquito todo quedaba cerquita. Para llegar al cielo nomás bastaba una subidita. El sueño me alcanzaba para ir tan lejos como quería. Cuando yo era chiquito, yo sí podía. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. Cuando yo era bequigo me iba pa'l río porque era hermoso, aunque estaba prohibido por peligroso. Como Magüey se iba, como La Palma y la Yagruma. Cuando yo era bequigo, yo era de monte y soñaba de puma. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. Cuando yo era un enano viví pasiones tan memorables, con los zapatos rotos y la sonrisa menos amable. Tierra bajo las uñas, manos sin pena tocando mundo. Cuando yo era un enano, era profundo. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. Libertad, libertad, libertad para mi niño. Libertad, 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 libertad. Tierra bajo las uñas, manos sin pena, tocando mundo. Cuando yo era un enano, era profundo. Gracias. Mi primer compañero de la noche, y hoy estamos doblemente felices porque estamos también estrenando estudio y estamos más cómodos. Yo creo que eso también se va a sentir en lo que estamos haciendo. Y además, para ilustrarnos las pupilas, hoy también vale doble. ¿Por qué? Y es la 214. 214 pupilas. No es fácil. Como al tibio amparo de la 214. Como al tibio amparo de la 214. Y también tiene que ver lo que vas a estar comentando con ese autor. Pero qué casualidad magnífica. Sí, son dos materiales, aunque muy alejados en el tiempo de su realización, unidos por el hilo de un río, que es el Ariguanabo y su cuenca, porque uno explica el origen de Silvio y ese verso que todos nos sabemos. Yo soy de donde hay un río, y fue filmado allá por el final de los 80 y recoge canciones, fotos, materiales que de alguna manera intentan explicar al gran trovador cubano
desde ese lugar natal, el río, el Ariguanao y San Antonio de los Baños. Y claro que eso está conectado con que Silvio forma parte esencial de la defensa, ahora en los años más recientes, de la restauración, conservación y devolución de toda la vida al río y a la cuenca del Ariguanao, que de alguna manera también incluye a la ciudad de San Antonio de los Baños, que ha llegado a hacerse una fundación, la Fundación Ariguanao, y recientemente se ha filmado este otro material que se llama Iré por San Antonio de los Baños, también citándolo a él, llegué por San Antonio de los Baños. Esa materia vital, ese elemento fundamental que es el agua, pero también esa idea filosófica del río, de que fluye y todo, como la vida, se desarrolla en el tiempo, y ahora ante su deterioro, las fuerzas vivas de San Antonio de los Baños, maestras, maestros, científicos, personas varias muy implicadas en la defensa de una manera muy global, ecológica, bien entendida, no solo del río como elemento geográfico, sino en la concepción toda de lo que es el río y su cuenca para San Antonio, para su gente. Estos dos materiales hablan de esa fuente de vida, en definitiva, que es el río, que formó la visión o la cosmovisión de Silvio, entre otras cosas, y ese momento actual en que él y muchos defienden la permanencia de esa vitalidad para San Antonio. La necesidad, la permanencia y también la necesidad de esa existencia. Gracias, Omar. Te espero la semana que viene, y después del fragmento del documental nos vamos a ver décimas a mi abuelo que ya Omar nos evocaba. Te espero la semana que viene. Este es un río muy antiguo. Este es un río que tiene probablemente más de 1 millón de años. Cuando este río existía, no habían hombres en América todavía. América estaba despoblada de hombres. Los primeros hombres entraron a América hace 20.000 o 25.000 años. Y ya este río existía hace 1 millón de años. En esta zona encontramos rocas que tienen esa edad, es decir, ellas pertenecen a las llamadas formaciones geológicas Cojínar y Güines. Son formaciones de rocas carbonatadas que se formaron en los mares que cubrían esta parte del archipiélago cubano como resultado de los movimientos tectónicos del interior de la Tierra. La zona fue levantada en los últimos cientos de miles al primer millón de años atrás. Se diferenciaron dos zonas muy notables. Una al norte, que está deprimida, que es donde se encontraba la antigua laguna Ariguanao. La parte sur de la laguna se levantó y en ese levantamiento ocupó este río, que tiene muchas curvas y está encajado en el relieve. Quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disímiles, quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes. Los primeros pobladores de Cuba entraron a Cuba entre 7 y 8.000 años atrás. Es decir, que aquí no había humanos, cuando este río ya corría y cuando este bosque ya existía y cuando estas aguas tenían los peces que ellas tienen todavía, algunos de ellos. La relación entre agua y bosque es indisoluble, porque el río y el bosque forman un sistema ecológico o un grupo de sistemas ecológicos que se complementan y que se cuidan entre sí y que se equilibran entre sí. Estas rocas
sobre las cuales corre el río Ariguanabo, tienen la característica de que en ellas existe un mineral que es el carbonato de calcio, la calcita. Pues el agua de lluvia, cuando se infiltra, puede disolver esas rocas y crear en ellas diferentes oquedades, cuevas, cavernas de diferentes tamaños. Es lo que tenemos bajo nuestros pies. En la flora hay alrededor de 200 especies registradas, de las cuales hay unos 50 endémicos nacionales. Es decir, son plantas que se han desarrollado en Cuba nada más, pero que aquí hay elementos. Ahora, en el caso de la fauna, que hay casi 600 especies registradas, entre moluscos, insectos, arácnidos, aves, reptiles, aquí hay muchos reptiles. Hay endémicos nacionales, pero hay 5 endémicos locales. ¿Qué quiere decir un endémico local? Un endémico local es la especie que evoluciona in situ. Es decir, aquí se formó ese stock genético, aquí se formó esa filogenia, nada más que aquí. Y eso es una cualidad que tiene este bosque. Llegué por San Antonio de los Baños, cuando me fue imposible no vivir. Una loma y un río fueron vecinos míos, llegué donde el amor se quiso abrir. Ariguanabo es un nombre indígena, que le decían los indios que eran nómadas y después se marcharon, que venían a pescar, a cazar. Hasta el año 1723 no hubo asentamiento poblacional. Después de la matanza de los vegueros de Jesús del Monte, huyeron muchos vegueros y se establecieron aquí, y ese fue el primer asentamiento poblacional. Después fue surgiendo un caserío, un pueblo, y en 1794 el marqués de Montehermoso fundó la villa. Este pueblo se creó justamente porque aquí había un río y habían unos bosques maderables muy ricos, y España mandó a que se talaran esos bosques para hacer la famosa flota que hicieron después, que era la que iba desde el Caribe hasta España. También usaron maderas de aquí, de esta zona, en la construcción del Escorial. Incluso allí en el Escorial hay una parte en que eso se dice. La vez que yo estuve en el Escorial, lo vi. Me acuerdo que sobre todo los techos, que son de madera, del Palacio del Escorial, yo miraba hacia los techos y decía, caballero, parte de esta madera, no sé si esa misma que estoy viendo, pero parte por lo menos salió de mi pueblo. Que los hacheros fueron a extinguir. Durante cerca de 100 años, San Antonio se convirtió en lugar de veraneo de la capital. Aquí venían en coches a bañarse al río, se hicieron casetas de baño en las márgenes del río, en la parte de la población, y la gente decía, vamos a los baños de San Antonio. Primero se había llamado San Antonio Abad, y los baños de San Antonio se convirtieron en San Antonio de los Baños. Aquí estuvo Cirilo Villaverde, aquí estuvieron muchas personalidades, visitantes, extranjeros, que hablaron de San Antonio y lo describieron. Se fundaron teatros, vinieron artistas, hay un desarrollo de la cultura tremenda. Y así surgieron sociedades, y dentro de San Antonio la sociedad más importante y ligada a nuestra villa y a nuestra historia es el Círculo de Artesanos. O sea que este es un río que ha tenido una trascendencia enorme y para el pueblo ha sido fundamental. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí. Supo la gran aventura, supo la estación más triste, supo el dolor que se viste de redención la cintura, supo la traición más dura, supo el silencio
el rumor, luego el murmullo, el clamor, y al fin supo del aullido, y del último estallido mi abuelo supo el amor. Así lo sé, porque quiero echarme en su misma fosa, sin oración y sin glosa, hueso con hueso viajero. Lo sé, como el aguacero sabe que acaba en la orilla. Lo sé como sé su silla, su cuchillo, su mascada y su corona nevada, cual sé también su rodilla. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló con Martín. Y nos acercamos ahora al futuro inmediato. Bienvenido, Roel. Un placer, como siempre. Y lo vamos a hacer desde una muy peculiar esquina de las artes plásticas, porque aunque no sea algo que pasa inadvertido mediáticamente, sí desde un personaje que, digamos, no es uno de los invitados a este tipo de eventos. Bueno, un personaje súper enigmático, ¿no? Banksy, que es ese misterio, esa que aparece y desaparece, ¿no? Pero que ha impactado, yo diría, en el imaginario del arte contemporáneo de una manera inolvidable. ¿En qué sentido? En el sentido de marcar los temas, los grandes temas de la humanidad, los grandes temas desde que apareció por allá con los zapatistas a finales del siglo pasado y empezó a llenar las calles de algunas ciudades británicas, ¿no? Con esos grafitis que son de alguna manera que impactan en nuestra problemática como seres humanos, ¿no? Y ha aparecido en Venecia. ¿Por qué lo invitaron? Tú hablabas de una esquina, pero quizás sea en el corazón. No. Era un artista, bueno, como siempre, clandestino, pero no invitado, ¿no? Apareció con una temática que, ya que estamos en un programa que hemos dedicado a la preocupación de otro gran artista por el medio ambiente, por salvar todo lo que representa el mundo de un río y de una zona con esa tradición enorme cultural como es San Antonio de los Baños. Aquí tenemos otro gran artista en nada menos que Venecia, el escenario de la Bienal, del evento más importante de las artes plásticas a nivel internacional, que tú decías, por supuesto, que no lo habían invitado, pero se apareció ahí Banksy con una obra polisémica, pero la polisemia en este caso con una intención muy clara. Aquí la estamos viendo. Sí, Venecia al óleo, ¿no? Pero también Venecia en petróleo, ¿no? Y es la contaminación de la ciudad, lo que ha devenido el impacto del turismo, de los cruceros en esa ciudad. Él hizo esta aparición con una obra que son pequeños cuadros que juntos formó un crucero, pequeños cuadros al estilo de Canaletto, que fue este pintor veneciano del siglo XVIII, y que es como una denuncia, ¿no? de todo lo que está ocasionando el turismo masivo en una ciudad, en su patrimonio, en una ciudad de este valor también para la humanidad. Y ahí la alerta sobre la responsabilidad de los estados, no de prohibir el turismo para nada, sino de que haya un turismo responsable,
que genere ingresos, pero también... Bueno, como la gente lo va a ver, quiero aclarar que, bueno, que ahí aparece la policía, no es Banqui el que está, puso un doble y lo filmó, todo este tipo de cosas. Exacto, no vamos a ver a Banqui, vamos a ver a un doble, pero no vamos a contar lo que pasó. Y después también dejó un graffiti que se discutió, pero bueno, después apareció en su Instagram, igual que la filmación que hizo, millones de personas de visualizaciones tuvo. Pero es una manera de protestar y de alertar y de movilizar las ideas, que estuvo presente en otros artistas que estuvieron también en la Bienal, pero que, bueno, por ser Banqui tuvo esta gran repercusión. Vamos a ver entonces. Oportunamente ahora. Gracias, Iruel. Vamos a ver qué le pasó a Banksy cuando estuvo de Bienal en Venecia. Gracias. Gracias a ti. ¿Ha estado Banksy en Venecia? A juzgar por la última publicación en sus redes sociales, al menos su obra, sí. Según muestra en uno de sus vídeos, el artista callejero por excelencia habría formado parte, a su manera, de la Bienale, con una obra llamada Venecia al óleo o Venecia al petróleo. Una clara crítica al turismo masificado que pasó más o menos desapercibida para unos viandantes que difícilmente podían saber que estaban ante la última genialidad del mismísimo Banksy. El propio artista ha recordado que, a pesar de ser el evento más prestigioso del mundo, por razones que desconoce, nunca ha sido invitado. El vídeo concluye con la aparición de dos agentes que invitan al artista, presuntamente un doble de Banksy, a retirarse al no tener permiso para exponer. Venecia perdía así una obra única y un turista único.
Encantador este viaje audiovisual que nos proponía 70 millones, un tema de la agrupación Hold Your Horse. Veíamos un repaso por 24 piezas de famosísimos pintores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Andy Warhol, Frida Kahlo, en fin, una lista de los grandes que esta semana te ponemos el material en la carpeta de los jóvenes. Realmente estamos hablando de un río que no es río en estos momentos. Es decir, estamos hablando de un río que es un lago. ¿Por qué? Porque está represado aquí adelante y está represado allá en la laguna, y entonces en realidad es un lago, no un río que tiene corriente como la tenía antes. Eso era una de las cosas que hacía que el río fuera más limpio. Ha estado en el centro de la obra de pintores, humoristas, de músicos, poetas, escritores en general. Y por supuesto, su deterioro ha sido una gran preocupación de los arihuanabenses. El río se ha convertido en los últimos años en el vertedero del pueblo y eso tenemos que lograr eliminarlo. La Fundación tiene entre sus prioridades lograr que el río vuelva a ser lo que era antes. Y el río, sobre todo la parte más deprimente que tiene el río es la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí se conectaron todas las fosas y desembocan las aguas albañales de muchas casas. Y entonces una podredumbre tremenda. Hemos ido mirando cómo se ha ido deteriorando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque en San Antonio ya somos oriundos de San Antonio, posiblemente menos de la mitad de los pobladores, la mayoría son inmigrantes, que no tienen el mismo amor por el río. Yo me siento muy acongojado cuando se da una bienal o se celebra una humoranga aquí en San Antonio y veo que está lleno de jabas el río, que está sucio. Eso es una cosa que a los arihuanabenses nos duele mucho. Hablo del fondo del agua de un charco que yace estancado en la calle común, hacia arcoíris de aceite de autos después de la lluvia que vino del sol. Meter en la mente de la gente no contaminar el río implica que usted no puede tirar basura al río, que usted no debe contaminarlo con sus aguas albañales, etcétera, 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 que por cierto es de lo que más se está nutriendo el río. Como se han ido deforestando el bosque, arrastra parte del suelo hacia el río cuando ocurren fuertes lluvias, y eso también hace que parte del cauce se haya ido rellenando de suelo. Y hay que reactivar o reanimar todo el plan de desarrollo del alcantarillado, porque se cometió el error de que el alcantarillado pluvial de San Antonio y de el drenaje de las casas está unido y salen por allá por un gran chorro de agua que hay en la avenida 37, y todo esto pues aumenta notablemente la carga contaminante antes de que él se sumerja en la cueva del subnivel. Ellas se van a contaminar a las aguas de la cuenca sur, que es también un acuífero subterráneo importante para la ciudad de La Habana. La cosa está en lo improbable, en lo difícil, en lo imposible. La cosa está allí mismo donde no debiera estar, un paso más allá que el largo de las manos. Es a finales del año 2008 que un grupo de arihuanabenses, un grupo heterogéneo de arihuanabenses, nos reunimos bajo el nombre de Amigos del Río con la intención de lograr, a través
de una agrupación que sería una fundación, mejorar este entorno. El rojo nace sobre las ramas, entre el rumor de la resolana, arden los ojos de las iguanas, sobre la piel arde la mañana. Bajo la paja crecen dolores, mueren misterios, repite el roble. Arden los versos, arden los nombres, pájaros ciegos que el viento rompe, que se queme el cielo. Que se queme el agua y en las humaredas lloran las ranas. Que se quema el sueño, que se quema el alma. Son lenguas de muerte, esas llamaradas. Nadie lo hizo, nadie responde, solo cenizas de monte a monte. Nadie vio nada, nadie vio dónde. Y un niño juega entre los tizones, que se quema el cielo. Se quema el agua y en las humaredas lloran las ranas. Que se quema el sueño, que se quema el alma. De muerte, sobre la piel, arde la conciencia. Esas llamaradas, que se quema el cielo, que se quema el alma, en las humaredas. Las ranas, que se quema el sueño, que se quema el alma. Son lenguas de muerte, esas llamarán. La agrupación costarricense Mal País nos sirve de música de fondo para la tecnología. Bienvenida, Naima. Un gusto como siempre, Karen. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Karen, este proyecto que estamos viendo en las pantallas es un videojuego desarrollado entre la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, y los estudios de animación del ICAR. Es un videojuego de estrategia que se llama Especies Invasoras. Este videojuego tiene como objetivo que los almiquíes defiendan una isla que se llama Casabe, que es invadida por especies que es ocupada, que intenta ser ocupada por especies invasoras. Estas especies invasoras empiezan a atacar y el objetivo es que estos almiquíes sean capaces de defender y de ir recuperando el terreno. Vamos a ver cómo estas especies invasoras no solo afectan a las plantas, sino a la flora y a la fauna de manera general, y en la medida en la que se avanza en el juego, entonces vemos cómo se empieza, si ganamos, vemos cómo se empieza a recuperar la flora y la fauna y el medio ambiente de manera general en la isla Casabe. Y vamos a ponerlo en la carpeta que le dejamos en la carpeta vamos a dejar varias cosas. El juego, el manual de usuario, los requisitos mínimos de instalación, una guía para la instalación y aclarar que es un juego para computadoras, no para dispositivos Android. Me alegra mucho esta propuesta que desde el videojuego propone una matriz
de pensamiento, una matriz positiva, si se quiere, ¿no? Que a veces uno tiene unos videojuegos por ahí que... Así mismo, Karen. De hecho, las estadísticas recientes, un estudio cerrado en el 2017, demuestra que el 74% de los juegos que más se han jugado en el mundo son de violencia, de matar. De matar no solo entre los seres humanos, sino de matar cualquier cosa. Y precisamente el primer videojuego o el primer inicio de los videojuegos es en la Segunda Guerra Mundial. O sea, pensaríamos que eso es de hace 10 años y es de 1940, cuando en la Primera Guerra Mundial se empiezan a hacer los simuladores de los aviones. Esos son los inicios de los primeros videojuegos. Por supuesto, después, con el desarrollo de la inteligencia artificial, de la computación, de la tecnología, se han ido perfeccionando. Pero los inicios están en 1940. Y a lo largo de esas estadísticas, te comentaba que solo el 2% en 40 años de los juegos eran dedicados a cuestiones educativas. La mayoría eran de violencia humana, deporte, y un 2% solo dedicado a educar. Bueno, pues uno de ese 2% probablemente sea esta propuesta que nos has traído. No, hoy. Realmente en los últimos años esto sí se ha revertido y ya hay más juegos educativos, más juegos lógicos, más juegos que apoyan procesos de enseñanza, pero realmente aún la mayoría de los juegos siguen siendo los de violencia. Muchas gracias, Naima. Te espero la semana que viene. Y bueno, ya usted sabe que la propuesta puede llegar a usted si va a cualquiera de los Joven Club y pide nuestra carpeta. Te espero la semana que viene. Gracias a ti, Carlos. Una mirada lo dice todo. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Ya lo presentamos, aunque no esté de moda. Fidel. Yo soy de donde hay un río. Y Silvio. En la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío donde mi infancia surtí y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí. Esa es una de las más conocidas de Lésimas a mi abuelo. Yo soy de donde hay un río, que el programa ha girado en torno a esto, a Silvio, San Antonio. Vamos ahorita un poquito más arriba en el programa. Arriba, Arihuanao. Y bueno, Silvio ha hecho varias canciones, bueno, muchas que tienen que ver indirectamente, digamos, cuando yo era un enano, cuando yo era pequeño, todo quedaba cerquita, que me describe. Me veo claramente que también describe momentos de su vida cuando en la infancia. Yo creo que una de las antológicas es El Papalote, que describe la vida de Narciso el Mocho, recuerdos de él cuando tenía 6 años, ha contado, y que describe lugares antológicos que todavía existen algunos, por ejemplo, el Sol de Cuba, que es una bodega que existe todavía allí, el Sol de Cuba y la cerveza, dice uno de los fragmentos. Allí en San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños. Y bueno, en esencia describe un personaje, Narciso el Mocho, que era un negro que hacía papalotes, algo borracho, que los niños le gritaban cosas, que eso pasa en muchos barrios, que siempre hay un personaje de eso, que los muchachos le gritan y se mandan a correr, y que cuando tenía unos kilos, era un negro muy pobre, que bueno, pues hacía papalotes y le regalaba, compraba ron para él y caramelos para los niños, dice la canción, y que además la canción tiene un verso tremendo que dice: el día más importante de su existencia fue el de su muerte, porque es como que todo el mundo reaccionó a la importancia que había tenido para la vida de los niños ese personaje del pueblo. Y bueno, otras canciones, anoche fue La Orquesta, que es una canción un poco que lamenta el deterioro en el río Arihuanao, que está en el disco Expedición Sinfónico. Y bueno, entre las, digamos que las más importantes también, o más conocidas con respecto a Silvio y su pueblo, Llegué por San Antonio de los Baños, que es un son muy sabroso y que va a estar para la despedida en una versión en el mismo San Antonio de los Baños, en la Quintica del año 1985. Me parece que fue 20 y algo de diciembre. Yo estuve allí y fue un concierto Yaguar, el grupo Yaguar, que es un grupo antológico de la Nueva Trova ahí, de San Antonio. Y Silvio, que hizo un concierto también. Se van a ver muchos jóvenes, de estudiantes. ¿Me decías que fue precisamente en qué lugar? En la Quintica, en el anfiteatro de la Quintica de San Antonio de los Baños, un lugar emblemático
y que es de esos lugares que yo creo que hay que proteger de la zona ahí de San Antonio, especialmente la Quintica, que está alrededor del río, y donde Silvio hizo filmaciones varias de un programa que se llamó Te doy una canción, un programa de la televisión también. Yo creo que es un lugar emblemático de San Antonio, y bueno, despedir a Silvio cantando Llegué por San Antonio en San Antonio, me parece una buen, digamos que... Buen adiós. Un buen adiós. Buen adiós. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Fide, a ti también te espero la semana que Llegué por viene. San Antonio Los Baños. Sumando a los demás para llegar con todas las banderas. La primera tarea de la Fundación es la limpieza de la parte urbana de nuestro querido río Ariguanabo. Requiere no solo la creación de la brigada de limpieza, que debe crearla el gobierno con quien estamos estrechamente trabajando, sino también requiere de que no se viertan desechos sólidos al río. Requiere carteles, requiere cestos y todo un grupo de tareas que no dependen exclusivamente de nosotros. Pero nosotros sí podemos incidir activamente en ese cambio de mentalidad para tratar de que las personas no boten, no arrojen basuras al río. ¡No de más basura! Partimos del trabajo con las escuelas y su inserción en las instituciones, con las instituciones de la comunidad dentro del Consejo Popular. El Ministerio de Educación tiene un programa para la educación ambiental de los estudiantes que se llama PAUREMA. ¿Cuál es la función nuestra? Coordinar el trabajo del Ministerio de Educación con el del resto de las instituciones de la comunidad en función de ese objetivo principal, que es la educación ambiental de la población. La educación ambiental creo que es la base fundamental de todo lo que se va a proponer la Fundación. Sin educación ambiental no va a existir ningún trabajo de la Fundación. Nosotros podremos arreglar algo, reconstruir o restaurar algo, y si esos seres humanos que van a participar después en esos lugares no lo cuidan, pues no tenemos nada y lo hicimos todo por gusto. Por eso sí tenemos que hacer educación ambiental. Y cuando hablo de educación ambiental, estoy hablando de educación en sentido general, porque todo es ambiente y todo es educación ambiental. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Fueron años en este batallar. Dábamos pasos que parecían en su momento muy certeros para la constitución de la Fundación. Sin embargo, no fue hasta inicios de septiembre de 2018 que nos llegó la noticia de que había sido aprobada. Fue un momento de gran emoción, hasta lágrimas hubo y no miento. Y una vez constituida, entonces comenzó el susto, para decirlo de alguna manera coloquial, porque sabemos cuánto espera el pueblo de nosotros. Como fundamentos de la participación nuestra dentro de la Fundación, hemos realizado acciones de la escuela en la integración con la comunidad. Y el resultado que ha tenido ese trabajo ha sido muy importante. Por ejemplo, la Fundación organizó un taller para la elaboración de proyectos. Y cuando yo me senté en ese taller, el 80% de los participantes habían sido mis alumnos. O sea que hay una respuesta con una acción concreta de fortalecimiento de esa identidad ariguanabense en el futuro. Y lo que esperamos es justamente todos esos ariguanabenses que se nos brindan a diario en la calle, que nos llaman a la casa por teléfono, que nos tocan a la puerta, que quieren participar activamente en esta fundación, en este evento nuevo para ellos, estén conscientes de todo lo que nosotros deseamos con esa educación ambiental. Cuando se pretende proteger un área como esta, no se puede solo proteger las aguas. Las aguas solas, aunque son el origen de la vida, no significan nada si no están ligados con la vida que sustentan. Y la vida, a su vez, ayuda al agua porque la filtra, le hace cambiar su composición química, etc. Es decir,
que esto es un sistema y no podemos verlo aisladamente. Entonces, por eso estamos luchando nosotros para que esta área se declare paisaje natural protegido y se proteja el agua, sus animales y sus plantas y el bosque. Porque si no protegemos las dos cosas, el sistema no funciona. El río y los bosques de San Antonio son nuestra cultura, la cultura de la gente que nacimos aquí, y por eso es tan importante para nosotros. Y por eso, por tener conciencia de eso, es que un grupo de arihuanabenses empezamos desde hace ya 2 décadas, pudiera decirse, a luchar porque se cuidara el río. Después surgió la idea de la fundación y por último, al fin se está pudiendo hacer. Por San Antonio de los Baños, cuando me fue imposible no vivir. Una loma y un río fueron vecinos míos, llegué donde el amor se quiso abrir. Llegué donde el amor se quiso abrir. Llegué por San Antonio de los Baños, después que una gran guerra terminó. Pero el detalle universal de mi comarca natural fue el hombre abriendo trillo en el reloj. Por ese trillo viene mi canción. Soy de un viejo bosque de oro maderal que los hacheros fueron a extinguir, de una taberna rústica local que daba de beber al porvenir, manantial medicinal que ayudaba a la sangre a revivir, del surco de la vega original. Y soy de la aventura de existir, guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy. Soy de donde tuve un perro en amistad, de donde me ensayé como ciclón. Yo soy de la Viacaca en Curricán, de la Pedrada Blanca en el Cordón. Yo soy del Tomeguín sin el Pinar, y soy de la Carreta del Carbón. Soy de hasta donde pueda imaginar, y en otro poco soy de la ilusión. Guaquirito soy, guaquirito soy, guaquirito soy,
Guajirito soy, guajirito soy. Guajirito soy, 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 guajirito soy.